Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 4 de diciembre. Ayer sucedió uno de los hechos, yo diría políticos y también legal, pero político importante, que fue el paso a sentencia, a la etapa de sentencia del expresidente de la República, Francisco Flores. Y eso tras un fallo por parte del juez García Argüello, que señaló que el exmandatario pasaba a sentencia sobre la base de 4 delitos, que son peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y también no hacer caso a particulares, desobedecer a particulares. Ayer conversamos con la querella y ustedes pudieron ser testigos de lo que ellos dijeron. Hoy vamos a conversar con la defensa para saber cómo está este importante juicio. Yo creo que el más importante juicio que ha tenido el país en las últimas décadas. Presento inmediatamente a mis invitados, el abogado Edgar Morales Joya. Buenas noches, doctor, buenas noches. Bienvenido. Gusto tenerlo por acá. Gracias, muy amable. Y Yanira Ticas, también abogada de este caso, abogada de la defensa. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre los temas, sobre todo me gustaría que usted pudiera escuchar bien y tratar de entender cómo este proceso, digamos, y cuáles son los delitos y cuál es la defensa que se tiene en relación a cada uno de los delitos presentados por el juez García Argüello. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, ya más o menos sabemos la reacción de la defensa en relación a lo sucedido ayer. Básicamente hemos escuchado las palabras, primeras reacciones de los abogados defensores, que básicamente han dicho que el juez no actuó apegado a derecho, no siguió el cauce debido, agregó delitos indebidamente, etcétera, etcétera. Utilizó una querella a querellantes que no estaban con credenciales absolutas, digamos, etcétera. Eso son lo que hemos sabido. También se agregó el hecho de que, de acuerdo a la defensa, el juez es un candidato y actuó como un candidato a fiscal. Así es, ¿no? Parcialmente. ¿Ah, sí? Parcialmente. Pero hay una cosa que es más importante. ¿Siguió el juez todo el proceso en relación a investigar cada uno de los delitos y recibir por parte de ustedes todos los insumos que ustedes le presentaron? No, definitivamente en lo que a la instrucción respecta no tenemos ninguna objeción, definitivamente. Lo que sucedió el día de ayer definitivamente fue una sorpresa para la defensa por cuanto, y aquí hacemos la primera aclaración, no son 4 delitos, son 5 delitos. ¿Cuál es el quinto delito que yo todavía no lo entiendo? Él separó el delito del lavado de dinero y lo estableció en 2 modalidades. Una figura de lavado de dinero en lo que respecta a los 10 millones y creó, porque esa es la palabra correcta, él creó otro delito de lavado de dinero en lo que respecta a los 5 millones. En ese sentido, el señor Flores Pérez está procesado por 5 delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, desobediencia, lavado de dinero en lo que respecta a los 10 millones y lavado de dinero en lo que respecta a los 5 millones. A ver, ahora me gustaría entender por qué usted dice estamos totalmente sorprendidos en esto, no se esperaba, y la verdad que todos, por las declaraciones que todo el mundo formuló en su momento, hasta mismo los querellantes que dijeron este caso está perdido, le echaron la culpa a la fiscalía diciendo que la fiscalía había hecho tal mal las cosas que este caso no había por dónde, y resulta que, y así quedamos en la opinión pública, la verdad es que nos quedamos esperando un fallo de sobreseguimiento y termina siendo todo lo contrario. ¿Por la misma razón a ustedes les sorprende o hay otras razones que ustedes, más de peso que ustedes pueden señalar en eso? No, definitivamente nos sorprendió el día de ayer esa resolución, por cuanto, tal como usted lo menciona, definitivamente hasta la misma querella había externado que este caso posiblemente se quedaba porque no tenían la debida fundamentación. Es más,
En la audiencia, la misma querella dijo que no tenía, en lo que respecta al enriquecimiento ilícito, y lo dijo públicamente ante el juez, que no tenía en lo que respecta al enriquecimiento ilícito la debida fundamentación. También hay una circunstancia en particular. El juez en el mes de febrero había hecho una advertencia que para él no existían las figuras de peculado y enriquecimiento ilícito, sino que la tipificación era de lavado de dinero. Eso lo dijo en febrero. Los jueces tienen facultades legales para modificar la calificación del delito, pero no tienen facultades legales para incorporar delitos. Viendo la resolución de febrero, se entendía que esa iba a ser la posición del juez, pero el día de ayer incorpora 2 delitos más, los 3 originalmente desarrollados en el requerimiento fiscal, más 2 delitos más. Esa es una circunstancia completamente ilegal, definitivamente. A ver, ¿ilegal o no? Porque lo mismo se le preguntó al abogado Francisco López Beltrán, y el doctor Beltrán dijo exactamente así, dice: incluir un delito que no se había presentado sin acusación fiscal es extraño, demasiado inusual, pero no agregó ilegal. Pero ¿es inusual o es absolutamente inaceptable? Es absolutamente inaceptable porque es completamente ilegal. Hay disposiciones expresas en la regulación del Código Procesal Penal que establecen esa circunstancia. La misma doctrina los ha denominado acusaciones sorpresivas, en las cuales la defensa no tiene derecho alguno porque no ha sido del conocimiento de la defensa la existencia de ese delito. Toda persona que está siendo juzgada tiene el derecho constitucional de saber por qué se le juzga. En ese sentido, cuando un juez emite una resolución incorporando un delito del cual ni siquiera la parte defensora ha sido intimada, es completamente violatorio del ejercicio del derecho de defensa. No pudimos defenderlo de algo que el juez creó hasta en su resolución final. Yanira. ¿Por qué razones adicionalmente nos causó sorpresa porque no podemos llamarle de otra manera, la resolución del señor juez el día de ayer? Evidentemente porque nos inhibió efectivamente de poder ejercer un derecho de defensa en contra del delito que él autoatribuyó al señor Flores, como es el de lavado de dinero en base a los 5 millones que establece aparentemente el informe de Taiwán. Pero un poco más allá de eso, y es una real preocupación, porque toda la lectura de la resolución que el juez se dio a la tarea de hacernos del conocimiento el día de ayer, está en base o casi a textos copiados, con excepción de algunas líneas de la acusación de la querella. Es decir, el juez basó su resolución evidentemente a la lectura de la acusación de la querella, con palabras más, palabras menos, pero definitivamente es el recital del dictamen de acusación, incluyendo la última de las fundamentaciones a raíz de una prevención que se le hiciera por parte del juez de fundamentar el delito de lavado. Básicamente se denota casi a textualidad el dictamen de la querella. Pero más allá de eso, igual hace uso de la intervención de una de las querellantes para plasmarlas en la resolución. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Defensa y Fiscalía quedamos fuera de las consideraciones. Si a tenor de la lectura vamos de esta resolución de juez, Defensa y Fiscalía quedamos fuera de las apreciaciones y de la resolución misma del juez. ¿Estaba la obligación de tomar en cuenta las apreciaciones de la defensa y la fiscalía? Evidentemente que estaba en la obligación, porque precisamente de eso se trata la audiencia preliminar, de la inmediatez, de la apreciación, de la última opinión que se le pueda generar, y no una opinión común, sino una opinión jurídica, un criterio jurídico de la exposición de las partes, rebatiendo o fundamentando lo que se solicite en los dictámenes correspondientes. Al momento que a nosotros se nos intimó de las acusaciones, cuando se les hizo las 24 prevenciones a la querella y a las 30 prevenciones a Fiscalía, a efecto de discernir el señor juez
sobre qué aspectos básicos se estaba tratando, o sobre la prueba que se estaba aportando, o sobre el error y la equivocación en los folios señalados donde se encontraba la documentación que ellos estaban pretendiendo incorporar como prueba, en ese momento nosotros teníamos la obligación de hacer un pronunciamiento a causa de esa intimación. Y en esa hicimos nuestro pronunciamiento sobre la base de las argumentaciones que llevaban o derivaban a solicitar un sobreseimiento definitivo por falta de elementos en cada uno de los delitos, en aquel entonces 3, señalados por el señor juez y acusados por parte de Fiscalía y por parte de los hoy ciudadanos querellantes. El asunto es el siguiente: nosotros hacemos la petición del sobreseimiento definitivo y ni siquiera entró a considerar las argumentaciones que nosotros, a raíz de esa intimación, hicimos ver al juzgador para ser tomados en cuenta, como tampoco hizo las consideraciones necesarias de nuestros alegatos dentro de la audiencia para desvirtuar o en los que desvirtuamos efectivamente la participación del señor Flores dentro de los delitos imputados. A ver, perdonen alguna ignorancia que pueda cometer en materia de derecho, no soy abogado, pero ¿por qué ustedes no pidieron en ese sentido la revocatoria? Sí. ¿No se puede? Revocatoria. Sí. Vea. Tal como la pidieron para otros casos, ¿por qué no la pidieron en su actuar, en el actuar del juez? ¿Revocatoria del actuar del juez? Sí. No, lo que sucede es lo siguiente. En un sistema contradictorio, un sistema acusatorio como el nuestro, definitivamente las partes emitimos nuestras opiniones y es obligación del juez indicarle a cada una de las partes si está o no está de acuerdo con el alegato que se hizo. En el caso en particular, el señor juez no se tomó la más mínima molestia definitivamente de contraargumentar la posición que tenía la defensa. Esa forma de actuar del juez que ustedes critican y que dice está fuera de derecho, ¿es motivo de qué? ¿De una revocatoria, de una apelación? ¿Qué va a hacer la defensa en ese sentido? Fundamentalmente recursos de esa naturaleza como revocatoria o como apelación no existen, pero sí va a ser un planteamiento que tenemos que hacer ante el tribunal de sentencia correspondiente. ¿En sentido de apelación? No, a que el tribunal de sentencia examine si la actuación de la audiencia preliminar pidiendo es una correcta, revisión del caso. Pidiendo aún hasta una nulidad posiblemente. Pues eso se va a pedir. En el tribunal de sentencia. En el tribunal de sentencia, iniciando el proceso del tribunal de sentencia. Exactamente. Bueno, voy al corte, volvemos rápidamente, sí creo que vamos viendo cada uno de los delitos. A ver, despejemos rápidamente entonces lo que fue la revocatoria. En el caso de la querella, no parecía, digamos, como detalles, es decir, no habían sido acreditados o no, qué importancia tenía. Ellos han dicho que en el fondo lo que ustedes pretendían, lo dijeron ayer en este programa, era quitarse la prueba, porque al quitarse la querella se quitaban las pruebas. Dije, bien, qué fácil lo que querían la defensa. No, debemos declarar lo siguiente: obviamente las partes tenemos derecho de interponer recursos durante un juicio y no son situaciones de carácter personal, son situaciones de carácter procesal. La querella ha venido aduciendo que ella es la propietaria, llamémosle así, de la prueba. No, una vez que la prueba se desarrolla y se incorpora al juicio, es una prueba común para todas las partes, definitivamente. No es una prueba de la querella, es más, si uno... No desaparece la prueba con la querella. Es más, si uno compara la acusación de la querella y la acusación de la fiscalía, la prueba es la misma. En ese sentido, que ellos estén no es necesario para esa validez. Lo que sucede es que la ley permite a que la contraparte de la querella, en este caso la defensa, pueda impugnar su constitución como parte querellante. Y la ley permite que eso se haga precisamente aún hasta en la audiencia preliminar. En ejercicio de ese derecho es que nosotros lo hicimos. Al final, ¿quién tenía la razón? Porque yo lo escuché a usted en otro programa, en Frente a Frente, hoy en la mañana, señalando de que, bueno, yo no sabía, algo así dijo usted, como que no sabía que se podía acreditar con un carnet de abogado o con un DUI, la ciudadanía. Pues así dijo la abogada querellante en ese sentido. No, lo que sucede es lo siguiente. ¿Usted lo acepta eso? No, definitivamente que no. En la audiencia, al inicio de la audiencia preliminar, nosotros planteamos esas circunstancias sobre una base eminentemente legal. Los querellantes han sido claros por escrito, y lo dijeron verbalmente, que ellos representaban a dos instituciones, FESPAD e ICD. FESPAD es una fundación, no es una asociación. Y en ese sentido la ley solamente concede
la facultad de querellar a las asociaciones, no a las fundaciones. Basta ver la ley y definitivamente la FESPAD quedaba fuera. Y en el caso del ISD, resulta que, y eso todo abogado lo sabe definitivamente, el poder con el que ellos se presentaron tenía vicios. La junta directiva del ISD había autorizado a un trabajador social, que es el señor Ramón Villalta, para que compareciera a otorgar ese poder. Pero resulta que quien comparece a otorgar ese poder fue otra persona. ¿Verdad? Fue otra persona del ISD. En ese sentido, esas dos situaciones son eminentemente jurídicas y en razón de ello solicitamos la exclusión. Tanto es así que creo que todos recordarán, porque salió definitivamente por los medios, que ellos no hicieron ninguna objeción, digamos, a esa circunstancia y solamente se limitaron a decir de que tenían que estar, que representaban a la ciudadanía y todo lo demás. Una de las sorpresas del día de ayer fue que el juez de oficio dice, no, es que ellas, independientemente de los problemas que tengan de su personería, ellos vienen aquí como ciudadanos. En nada del texto del libelo de presentación de la querella se habla de que venimos aquí como ciudadanos. Ellos se presentaron como representantes de esas asociaciones, pero el juez se lo sacó de la manga de la camisa. ¿Con qué objetivo? Tenerlos definitivamente. ¿El término de opinión pública, doctor, le teme a la querella? Para nada, al contrario. Para nosotros no nos representa ningún problema estar en la querella. Han demostrado que no pueden ni contar y cosas por el estilo. O sea, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de defensa, esté quien esté, definitivamente. A ver, ayer ellos dieron a entender como que su defensa había sido mala. No, eso dieron a entender. Quizá un ¿Usted poco... me dice que ellos no son muy talentosos como abogados? No, tienen el ejercicio del derecho de defensa y tienen las capacidades necesarias, pero definitivamente no nos molesta que estén o no estén, pero obviamente deben de estar dentro del marco de la ley. Claro, Yanira. Quizás aquí un poco es como aclarar, ¿verdad? Quizás en todo lo que ha sido todo el debate jurídico y la trayectoria de este proceso, ellos se han dado a la tarea de asumir, como mencionaba el licenciado, la autonomía y el manejo de los elementos probatorios que pretendieron incorporar, cuando no existieron, es decir, fácil, deducible a la lectura de todo el expediente, ¿verdad?, de todo el proceso. O sea, hubo entrevistas a testigos, hubo asistencias internacionales penales presentadas, hubo peritaje y todo eso lo ordenó Fiscalía, conjuntamente cuando el proceso se encontraba bajo la dirección del licenciado Levis Tarmil. El punto aquí es el siguiente, no es un temor, básicamente, es que si somos parte dentro del proceso y sobre todo ejerciendo la defensa técnica de quien se le acusa, y nos damos cuenta y nos percatamos a la luz de la documentación que corre agregada de una ilegalidad, evidentemente que tenemos que tener un pronunciamiento al respecto, ¿no? Evidentemente que tenemos que sacar a la luz y hacer detectable esa ilegalidad. Y ellos estaban incorporados de manera ilegal. ¿Por qué? Y quizá un poco para explicar en contexto la exposición de ellos sobre el acreditamiento dentro del proceso y la petición nuestra sobre la exclusión de ellos del proceso. Evidentemente, como lo mencionaba también el licenciado, las fundaciones por ley no pueden querellar. Están excluidas, así lo dice la ley y así lo retoma la doctrina. Las fundaciones están excluidas de querellar. Ellos se habían constituido parte querellante tanto por FESPAD como por el ISD. Cuando nosotros verificamos la solicitud, resulta ser que el poder que se había agregado por parte del ISD estaba otorgado a, si no me equivoco, a una señora, lo había otorgado a una señora Calleja, si no me equivoco, el apellido. No estoy muy segura. El punto es que la asociación tiene su gobierno de dirección y el primer órgano dentro de la asociación es la Junta General de Asociados. Estoy hablándole del ISD.
La segunda es la junta directiva y el tercero es el director ejecutivo, que creo que el señor trabajador social ostenta ese cargo dentro de la asociación. Pero al momento de sesionar, como toda persona jurídica, las decisiones fundamentales y trascendentales dentro de una sociedad, evidentemente que se toma por el gobierno de la sociedad. En este caso, por la Junta General de Asociados o por la Junta Directiva. Está claro. Vamos a dejar eso a un lado, que quizás digamos en más detalle. Yo me imagino que legalmente es importante y ustedes sabrán, digamos, cómo lo dejan legalmente. Pero quiero leer algunas partes de lo que dijo el juez, porque terminan la parte gruesa de la acusación y ustedes, digamos, ¿cierto?, se tendrán que decir algo al respecto. El juez dice: el expresidente Flores, abusó en el manejo del dinero y no siguió el debido proceso. Los cheques fueron endosados por él. Bien. La defensa fue categórico y precisamente no hemos escuchado nada en contra por parte del juez en el siguiente punto. Primero, se afirma por parte del juez que el señor Flores Pérez negoció esas donaciones. No hay un solo testigo, no hay un solo documento, no hay nada en el expediente que indique que el señor Flores fue quien negoció eso. Primera circunstancia. Segunda circunstancia, el señor juez dice que el señor Flores Pérez recibió esos cheques. No hay un solo testigo, no hay un solo documento que indique que esos cheques hubieran sido entregados al señor Flores Pérez. Es más, se afirma erróneamente de que el documento de Taiwán que informa de las donaciones, ahí están relacionados los cheques, ahí están relacionados los montos. Eso es falso. El documento, el informe de Taiwán, primero, no está firmado por nadie. No tiene ninguna firma de un suscriptor. Segundo, ese informe en nada indica la existencia de cheques. Indica un monto, 5, 3 o 1 millón, pero no dice que el mismo del desembolso fue en efectivo, fue en cheques o fue en bienes, para nada. No hay entonces ni siquiera un mínimo elemento que nos indique que el señor Flores Pérez recibió esos cheques. Y por último, el día de ayer, él afirma que el señor Flores Pérez fue quien endosó esos cheques. Y lo hace sobre la base de un dictamen del perito financiero. No hay ninguna experticia de firmas, sino que quien lo dice es un perito financiero, y ese, llamémosle así, punto de pericia ni siquiera lo era para el perito financiero. No hay ninguna experticia que nos indique él firmó, él endosó esos cheques. No hay un testigo que dice, mire, yo vi cuando lo recibí y vi que lo endosó. Cualquiera, un mínimo elemento al respecto no existe. A ver, los que no somos abogados no entendemos las cosas, digamos, necesariamente de acuerdo a lo que dice la ley, sino que uno la entiende, digamos, periodísticamente, juntando elementos y a ver qué es lo que se dibuja con esa junta de elementos. Aparentemente, digamos, cuando uno analiza el caso y trata de verlo, no necesariamente legalmente, porque la ley es otra cosa, da la impresión que sí. Da la impresión que sí hubo un donativo. Todos sabemos que Taiwán regalaba dinero, que hacía donativo, que era bastante caritativo, dadivoso, pero con un interés político, obviamente, y que incluso que muchas veces esos dineros no estaban justificados, eran entregados directamente por el presidente de Taiwán y no estaban justificados en lo que es todo el aparato burocrático de Taiwán. Pero cuando el presidente Flores, en la comisión especial del Congreso, que el mismo juez señala como legítima, cuando el PC acepta haber recibido dineros y acepta haber recibido dineros para ayuda a los damnificados, no hay ahí un asumir que eso fue así. Bien. Por parte del expresidente Flores. Vaya, debemos de hacer una circunstancia en particular.
tanto la fiscalía, tanto la querella, tanto el mismo juez son categóricos al afirmar de que esa declaración no constituye una confesión. Lo dicen tanto las partes que acusan como lo dijo el mismo juez el día de ayer en la audiencia. Si no constituye confesión, no tiene efectos jurídicos dentro de un proceso. En ese sentido, podemos analizar las declaraciones del señor Flores Pérez desde un punto de vista mediático, dentro de un punto de vista político, pero no dentro de un punto de vista legal. Y estando dentro de un juicio, lo que nos interesa es los requisitos legales en ese sentido. No constituye confesión ni elemento de prueba, pero sí evidencia. Lo dijo el señor juez, de que no constituye confesión. ¿Evidencia para llegar a prueba? Tampoco. Hay otros mecanismos que tuvieron que haber sido utilizados para establecer, y es que le voy a decir lo siguiente: este juicio se ha enmarcado precisamente en afirmaciones sin fundamento, en afirmaciones que en su mayoría nacen de las declaraciones que el señor Flores Pérez rindiera en la Asamblea Legislativa. Pero resulta que los mismos diputados, cuando fueron entrevistados por la representación fiscal, fueron categóricos al afirmar que el señor Flores Pérez no había aceptado la comisión de ningún delito. ¿Está eso Es por escrito. Ok. Voy al corte, volvemos inmediatamente con este tema. Analizar esta parte de lo que es el documento de Taiwán, de China-Taiwán en relación a este caso, vamos a escuchar lo que dijo ayer en el programa Teresa Naves, que es una de las querellantes. Y también no hay que confundir a la población. Ajá. Recordemos que una cosa es lo que consta y está en el expediente y se está ventilando en el proceso, y otra cosa es lo que se dice políticamente, ¿verdad? Claro. Que dicen, todo el mundo lo sabe. Sí. Pero en el proceso consta ese informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China-Taiwán, en la que establece esos 9 proyectos. De esos 9 proyectos, 6 proyectos sí tienen reporte en las instituciones, que dicen que sí se ejecutaron. Exacto. Los otros 4 no. Coinciden con las fechas en los meses, en octubre y en octubre de 2003 y enero de 2004, con la fecha que fueron emitidos los cheques. Los cheques, es claro, en los cheques establece que venían a nombre de el señor excelentísimo señor Francisco Guillermo Flores Pérez. Y en ese momento pasan a ser fondos públicos. Esos son los 10 millones. A ver, esta creo que es la parte más interesante de todas y donde más debemos prestar atención, porque no se ve todo tan regular, bastante irregular la forma en que Taiwán hizo estos donativos. Y un poco lo que decía yo, existía una forma poco clara y poco tradicional en relación a estos donativos. Dice que fueron 9 proyectos y solamente 6 tenían antecedentes en las cancillerías, los otros no. Creo que ahí es problema de contar también, ¿verdad? ¿Por qué de contar? Porque en realidad son 9 proyectos y 5 de los cuales no tenían aparentemente una justificación. No son 4, son 5. En primer lugar. En segundo lugar, establece que el dicho de todos lo saben, estaba, entiendo, refiriéndose a la parte de la ayuda o las cooperaciones o la forma o la modalidad en la cual Taiwán hacía estos donativos. Pues evidentemente lo que sucede es que, contrario a esto, y como se han arrogado durante todo el proceso, debieron ellos establecer cuál era el documento jurídico que amparaba los 5 proyectos que le imputan al presidente Flores haberse apropiado de estos fondos. A la ausencia de estos 5 documentos jurídicos que amparaban aparentemente dichos proyectos, pues evidentemente que no pueden incorporar ningún elemento que hubiese podido ser considerado, primero, para establecer la participación del señor Flores, independientemente que los cheques vinieran a su nombre, y segundo, para establecer la participación de él en el cometimiento de estos delitos en su carácter de afectación a la realización de dichos proyectos o a la ejecución de dichos proyectos. A ver, perdón. No hay acusación por parte del gobierno de China-Taiwán. Hay que hacer una específica aclaración.
el gobierno de China-Taiwán, precisamente en ese informe, indica que esos proyectos fueron tramitados en debida forma por ambos gobiernos. Es decir, hubo un convenio, hubo toda la tramitación que se hace y que está explicada en el juicio, y en ese sentido también especifica de que por parte de China-Taiwán no hay ningún reclamo y que se encuentran satisfechos. Es más, todavía dicen ellos en su informe que esos fondos fueron entregados en actos públicos. Lo dice el informe de Taiwán. En ese sentido, por parte del gobierno de Taiwán no hay ningún reclamo al respecto sobre esos 9 proyectos. Y es que hay que hacer una mención. Pero los protocolos no están en Cancillería. Ahora, tenemos que aclarar lo siguiente. A los defensores nos corresponde establecer un mecanismo de defensa contra la prueba que se presenta en contra. Ni la Fiscalía ni la querella ha podido demostrar la existencia jurídica de esas donaciones, porque la única forma de establecer que esas donaciones existieron para el gobierno de El Salvador es por medio de los instrumentos jurídicos respectivos. Esos no están en el juicio, no existen. En ese sentido, ¿cómo se llama? Hacer las imputaciones sobre la base de la no existencia de documentos es una imputación definitivamente. ¿Qué valor le da usted entonces al documento de Taiwán? Al documento de Taiwán se le da todo el valor necesario para interpretar que definitivamente hay instrumentos jurídicos que debieron de haberse establecido la existencia de esos instrumentos jurídicos por parte del agente investigador, porque no le corresponde a la defensa del señor Flores Pérez establecer esas circunstancias, sino que a ellos. Y en particular hay un punto muy esencial, que definitivamente esos informes no indican nada de la existencia de cheques. Para nada hacen mención específica de cheques. Para nada. ¿No es lógico que todos se entregan cheques? Hay donaciones que se hacen en bienes, hay donaciones que se pueden hacer en efectivo. Definitivamente, ¿cómo se llama? Hay diversas formas en que se pueden realizar las donaciones. No tenemos ninguna información al respecto, pero lo que nos debe quedar bien claro es que por parte de Taiwán nunca se hizo un reclamo, y por el contrario, a su juicio, todos y cada uno de esos proyectos fueron ejecutados. Creo que es importante señalar este aspecto, porque es la base fundamental sobre tratar de hilar o establecer la relación entre los proyectos y los cheques emitidos a favor del señor expresidente. Y es que en repetidas ocasiones se ha escuchado a Ramón Villalta relacionar cada uno de los proyectos con cada uno de los cheques, lo cual es totalmente falso, porque el informe jamás relaciona el número de cheque, la fecha del cheque, la cantidad precisa del cheque. O sea, no existe una conexión entre el informe y los cheques. Que sean deducciones de ellos, eso es otra cosa. Bueno, pero es una deducción de una persona que no es abogado, porque puede decir yo deduzco. Bueno, en ese sentido tiene toda la razón. Ahora que lo haga el juez, si no, no es así. Eso sí es rebatible. Eso es precisamente una de las circunstancias en que consideramos que hay un error por parte del juez. Como le digo, si la fundamentación de la defensa fue: señor, en el juicio no hay ningún elemento probatorio que demuestre que el señor Flores Pérez negoció. Por el contrario, Taiwán dice que quien negoció fue el gobierno, siguiendo todos los protocolos. Si en el juicio no hay ninguna prueba que establezca que él recibió, ¿en razón de qué entonces él pasa a la siguiente etapa? Okay. Vamos a la otra frase del juez, que señala textualmente: está claro que los fondos donados por China a Taiwán para los afectados por los terremotos del 2001 fueron destinados al Partido Arena. Hay una circunstancia en particular que no podemos obviar. Definitivamente en el expediente está demostrado que 4 cheques que suman un monto de $10 millones fueron ingresados a una cuenta en Costa Rica, y está establecido que ese dinero vino a parar a una cuenta de COENA y del Partido Arena. Si eso no es en discusión, pero en nada de eso tiene que ver el señor Flores Pérez. No hay ninguna prueba que indique que él endosó. ¿No endosó? No hay ninguna prueba que indique que él endosó, no hay ninguna prueba que hay indique... fotocopias de cheque que endosó. Hay una fotocopia, porque no hay un examen caligráfico, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿en razón de qué vamos a decir que esa es la firma de él?
No hay ningún elemento probatorio. ¿Qué es lo para usted, esos 10 millones son de Taiwán o no necesariamente pueden ser de otra parte? Están emitidos en una cuenta corriente de la República de Taiwán. O sea, son de Taiwán. Son de Taiwán y están depositados en una cuenta aperturada por el CEP en Costa Rica, y esos vinieron a parar. Es que eso no es discusión, pero eso no tiene nada que ver con el señor Flores Pérez. ¿Por qué? Precisamente porque esos cheques no están vinculados con el señor Flores Pérez. La simple existencia del nombre de él en un cheque no indica que el señor Flores Pérez lo tuvo en su poder. Acá yo puedo tener en mi bolsa un cheque con su nombre y eso no indica que usted lo tiene en su poder. A ver, fíjese. Perdón, tengo que tratar, digamos, de entenderlo. Okay. Usted me está planteando absolutamente como abogado, ¿no? O sea, legalmente usted me dice sí, y tiene razón, posiblemente. Pero para los que no somos abogados, eso sí señala, digamos, sí, pero estuvo ahí. Sucede lo siguiente: el delito de peculado, por ejemplo, parte de un verbo rector, apropiarse, es decir, tener en su poder. No hay ningún elemento en el juicio que indica que él lo tuvo en su poder. Así, tan sencillo como eso. Pero sí fue un camino para. ¿Quién lo realizó? Esa es una situación totalmente diferente al señor Flores Pérez. Nosotros no estamos defendiendo a ninguna persona diferente del señor Flores Pérez. ¿Yanira? Vea, parece un poco contradictorio, ¿no? Pero definitivamente esta es una circunstancia que se nos es permisible a las partes técnicas, no así a un juez. Y dictar una resolución, emitir una resolución, emitiendo juicios como se infiere, definitivamente que se vuelve una resolución totalmente En derecho no es correcto el inferir. Pues usted infiere en un inicio, ¿no? Tiene la base para establecer la probabilidad. Por eso es que cuando a usted se le enjuicia, todo es en carácter probable, ¿verdad? Probable cometimiento de... Pero pregunto, en esta etapa, en la que acabamos de terminar, donde es instrucción, Sí. donde no hay sentencia, ¿no puede inferir el juez? No. Seguramente en sentencia no, pero en la etapa de No, instrucción tampoco. Tampoco. No puede. Hay una situación en particular que debe mencionarse. Habla usted y ha tenido obviamente a la vista más de algún momento esos fotocopias de esos cheques. Esos cheques son por 10 millones, son 4 cheques por 10 millones. De lo que él califica como lavado de dinero por 5 millones, ni siquiera hay fotocopia. Vamos a hablar sobre eso. Ni siquiera hay una simple fotocopia. Ok, vamos al corte, volvemos ya al otro tema que es la acusación de lavado de dinero. Ya volvemos y también a sus opiniones y comentarios. Bueno, vamos a ver, no sé si vamos con Francisco Bonilla primero, pero el tema obviamente de lavado de dinero es importante. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Algunas consultas de los amigos televidentes. Dice More Medina, ya se pusieron a pensar que al acusar al juez se ponen en las mismas de los que acusan a la Sala Constitucional luego de cada fallo. Oscar Orellana dice, no ataquen a la querella. Si Flores es inocente, ustedes serán capaces de defenderlo o de cualquier acusación, ¿o no? Les pregunta. Juan Carlos Sura dice, ¿cómo argumentan que el juez está en campaña si con el fallo, lógicamente, no tendrían los votos necesarios de Arena? Saludos. Herbert dice, las condiciones de centros penales no son sanas para nadie, pero los presos ahí están. ¿Por qué no el expresidente? Pregunta. Manolo Mena dice, son miles de casos que van a prisión sin haber concluido el proceso. ¿Deberían ser todos esos arrestos domiciliarios? Roberto Moreno, su opinión sobre el papel de la Fiscalía en el caso. Rigoberto López dice a través de Facebook, la elección del fiscal es clave para el caso por los conflictos de intereses de muchas personas, incluso en el caso. Omar Argueta Chévez dice, ¿por qué será que el señor juez lo manda a vista pública si ustedes los abogados defensores dicen que no hay suficientes pruebas? Finalmente dice Vladimir, es un juicio político, a todas luces el juez García busca ser elegido fiscal general, pero el exfiscal Martínez quiere ser también y ha amenazado a los del FMLN que si no lo apoyan dirá lo que sabe. Así que insisto, esto es político, mediático, ante tanto crimen que sucede a diario en nuestra patria querida. Saludos desde Santa Ana, dice Exxon Vázquez. Vamos al estudio.
Bueno, vamos a contestar estas preguntas que son importantes y muy respetables de parte del público. Sí quiero agregar, digamos, porque me atrasé un poco en el programa, en la parte de lavado de dinero, cuando él dice se trató de ocultar el manejo de fondos provenientes de la cooperación taiwanesa, dado que al menos 10 millones eran destinados para obras de mitigación y beneficios económicos, y dichos fondos llegaron a cuentas de Arena el año 2004. El juez establece todo, como si fuera una verdad. Pero ¿dónde está el instrumento jurídico? Definitivamente, ¿cómo se llama? No hay discusión por parte de la defensa en lo que respecta a la apertura de la cuenta en Costa Rica y su destino final en cuentas de Arena. Pero eso no tiene nada que ver con el señor Flores Pérez. Todo el análisis que el señor juez hace de lavado parte primero de dos circunstancias falsas, por así llamarlas. El señor Flores Pérez no fue la persona que aperturó esa cuenta. Ni tampoco hay un solo elemento que indique que el señor Flores Pérez entregó esos cheques a la persona que aperturó esas cuentas. Está la declaración de la persona que aperturó esas cuentas en la rendida, en la comisión, y que definitivamente no vincula para nada al señor Flores Pérez. Entonces, ¿qué tiene que ver el señor Flores Pérez con esos 10 millones? Definitivamente, nada. Ahora, en el otro punto está la circunstancia de los 5 millones. Nada o pudiera que sí, pero no está probado. Exactamente. Ya. Exactamente. Y su última convicción es que no está en nada. No está en nada, definitivamente. Y la otra circunstancia es que de los otros 5 millones no hay, insisto, no hay ni siquiera una fotocopia de un cheque, un documento que nos permita siquiera elucubrar, así como lo ha hecho el señor juez, de que algo pasó con ese dinero, definitivamente. En el caso de los $300,000, eso, digamos, ¿cómo lo determina? ¿Cómo ustedes lo califican? Mire, esa fue la parte más sorprendente el día de ayer. Se había acusado por parte de ambos acusadores por el delito de enriquecimiento ilícito. En el momento de la audiencia preliminar, Fiscalía fue la única que tuvo un pronunciamiento al respecto de ese delito. Y un pronunciamiento un poco somero por lo que fundaba la acusación para el mismo. Textualmente, y dicho por la representación de la querella, no hizo un pronunciamiento sobre este delito, porque no tenían elementos que argumentar o que fundar en él. Cuando nosotros ejercemos la defensa, sí nos hicimos, obviamente teníamos que hacer una defensa sobre el mismo, pero expusimos la parte de los dos supuestos en los que aparentemente consistía el cometimiento de este delito, y uno de ellos es el que usted está mencionando. Uno es en la parte tributaria y otro es por los 5 millones, de donde no se tiene ni cheque ni referencia alguna de ellos más que el muy informe de Taiwán. El asunto es que dentro de toda la etapa investigativa y todo el diligenciamiento que desarrolló Fiscalía, tuvimos también la oportunidad de intervenir en la entrevista que se le hizo al exdirector de Impuestos Internos, quien estaba a cargo, bajo la dirección de él, esta área de Hacienda, y quien rindió el informe correspondiente. El asunto es los $333,104.70 de dólares que se le atribuyen que fue declarado en concepto de rentas no grabadas, otras rentas no grabadas. El Código Tributario y la Ley de Renta le establecen a aquel funcionario que va a declarar en estos conceptos, como cualquier otro contribuyente también, que va a declarar en este concepto, que no está en la obligación de presentar la documentación que sustente la información de momento al momento de hacer efectiva la obligación formal, que es presentar la declaración misma. Sin embargo, lo obliga a que 10 años debe de guardar ese respaldo que sustenta estas cantidades. El punto es que el informe que rinde el exdirector de Hacienda, de Impuestos Internos, establece que en lugar, desde 1999 a 2012, que se le pide el informe tributario y cuál es la estadística tributaria del señor expresidente, establece y determina que, lejos de haber un incremento patrimonial, existió un decrecimiento patrimonial. Y tómese en cuenta que desde el 99 al 2012, él estaba declarando no solamente
como asalariado cuando él estaba en el ejercicio de su gestión presidencial, sino empieza a declarar como asalariado, pero a su vez declara otros ingresos. Luego que cesa en su función como presidente, se queda declarando nada más otros ingresos. Ok. A ver, rápidamente. Acusar al juez, alguien dice por ahí, no deberían hacerlo, ni tampoco atacar a la querella. No, definitivamente no hemos acusado al juez. No hemos sido más que portadores de las afirmaciones. El día de ahora aparecen en los periódicos afirmaciones de los políticos al respecto. Hay un diputado de un partido político que dice: este señor juez ya se ganó el puesto de fiscal general. No, eso no es una afirmación de la defensa, es una afirmación pública y más que todo de los mismos partidos o representantes de los partidos políticos. Pero usted ha dicho sí que el juez está en campaña. Pues obviamente tiene que estar en campaña porque está postulando para ser fiscal general. Y aparte de ello, ¿cómo se llama? El diputado hacen esas menciones. Él mismo agradeció el día de ayer a la prensa, ¿cómo se llama? Por la cobertura que se le había dado al caso. O sea, yo creo que si una persona está postulando para un cargo, gestiona, hace campaña definitivamente. Pero es que no lo decimos nosotros. Definitivamente eso a nosotros nos es totalmente indiferente, como también lo es la presencia de la querella dentro del proceso. O sea, eso no, como también lo fue en su momento el cambio de juez. Es decir, nosotros vamos sobre la defensa de lo que existe en el proceso y tratar de desvirtuar, que es lo que hemos hecho hasta ahorita, todos los elementos que como ellos acusadores han tratado de incorporar. Otro amigo teniente dice: ¿por qué el expresidente no debería estar en Bartolina si la mayoría están arrestados así? Vea, la situación penitenciaria es variable definitivamente. Hay una circunstancia exacta. El señor expresidente, cuando se presentó voluntariamente, fue trasladado después de la existencia de un recurso a la DAN, y estando en la DAN sus condiciones de salud, ¿cómo se llama?, determinaron que tenía que estar en una condición diferente. Hay exámenes tanto de los médicos particulares como de los mismos médicos de medicina forense que establecen que en razón de sus padecimientos él tiene que recibir un tratamiento diferente. Ok. Bueno, este caso no ha terminado, obviamente. Este caso está en su etapa intermedia nada más, quizás. La parte que viene ahora es la más importante, que es todo el proceso de sentencia. Largo, yo me imagino que no menos de un año puede durar esto. No, fundamentalmente, y valga la pena hacer una aclaración. El día de ayer el señor Flores Pérez no fue objeto de una condena. El señor juez lo único que determinó es pase a la siguiente etapa. Lo que se va a desarrollar en la siguiente etapa es un acto procesal que se denomina la vista pública. Vamos a estar en presencia del tribunal de sentencia, va a desfilar toda la prueba documental, van a declarar los testigos que se han ofertado y al final de esa audiencia los jueces de sentencia van a determinar hasta ese momento si él es culpable o es inocente. Independientemente de la resolución que se dicte, ya sea de absolución o de condena, van a iniciarse en ese momento los recursos respectivos. Okay. Aunque ya sabemos por exclusión que tribunal de sentencia puede ser objeto de algún señalamiento, ¿verdad? El día de ayer se lo hicieron notar a usted. Sí, ya me di cuenta. Bueno. ¿Ustedes tienen algún tribunal de sentencia? No, para nada, pero obviamente son seis y a cualquiera de los 6 podemos llegar. No le gustó uno de ellos, digamos. Bueno, ya se imagina lo que espera. Obviamente son unas circunstancias que las partes no podemos externar. Bueno, muchas gracias por estar esta noche y les pediría que a ver si tenemos otra oportunidad cuando este juicio vaya más avanzado en poder tenerlos también para poder hablar de este tema que realmente es un tema importante como país. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ambos. Gracias, amigos televidentes. Los espero el próximo lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.